Vamos a ir ya a la palabra de Dios. Quiero invitarles a abrir ahí en Hechos capítulo 19, versículos 21 y 22. Hechos 19, versículos 21 y 22. Dos versículos nada más, muy chiquito. Ahora, el contexto es, ya sabemos, Pablo está en Éfeso. Recuerden este centro, esta ciudad que se volvió el centro ministerial del Nuevo Testamento, tan importante, y como habíamos indicado, en este viaje misionero el énfasis iba a ser en los discípulos propiamente. Por eso hemos visto pasar lo que ha estado ocurriendo. Y ahora, ya casi en ese sentido, está comenzando a punto de concluir este tiempo en Éfeso. Y entonces ahí Pablo comienza a mencionar algunas cosas en las cuales se está proyectando. Con base en eso, estos dos versículos muy sencillos, muy simples, aparentemente, nos van a permitir hacernos una pregunta muy obvia, ¿no? Que otra vez, como siempre, tiene pertinencia y vigencia. La pregunta es, ¿qué partes tiene un plan? ¿Qué partes debería tener un plan? Seguramente para algunos es más obvio que para otros, o algunos en otro extremo lo hacen sin ser tan conscientes, pero si tuviéramos que ser conscientes, intencionalmente hablando, ¿qué partes debería tener un plan? Ahora, cuando mencionamos un plan, nos estamos refiriendo a algo que obviamente va a comenzar a tomar lugar a posteriori, en el futuro, ¿no? No es algo que ya estemos haciendo, aun cuando es parte seguramente de otro plan, sino de algo que está por empezar. Entonces, ¿qué partes tiene un plan? Hechos 19, versículos 21 al 22, con base en eso, hemos titulado de manera muy obvia este párrafo pequeño, planes piadosos. Planes piadosos. Vamos a orar un instante antes de mirar aquí la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por el día que nos has guardado. Gracias también por el tiempo de compañerismo en oración, de poder estar juntos, de interceder unos por otros, unos con otros. Y sabemos, Señor, que tú vas a obrar no por nuestra fe, sino a pesar de nuestra fe. Y esa es nuestra confianza, Señor. Y ahora, una vez más, que tú estés desde ya usando, aquietando nuestra vida, tomando nuestro ser para que podamos estar atentos a tu palabra, de tal manera que tu Espíritu Santo nos hable con claridad. Bendice este tiempo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 19, versículos 21 y 22. Dos versículos nada más aquí. Vamos a hablar sobre planes piadosos y qué partes tiene un plan. Lo primero, un plan tiene propósitos. Un plan tiene propósitos, es obvio, ¿no es cierto? Solo que recuerde, no lo estoy diciendo como algo que es de mi dominio, sino a partir de la misma escritura. Pablo, repito, está a punto de culminar el tiempo, entre comillas, de Éfeso, y ahora está proyectándose. Y mire cómo él tenía propósitos. Versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso. Ahí está, ¿no es cierto? Es obvio, ¿no? Ahora, debe ser así, obvio. Lo que ocurre es que hay veces que suele pasar que hay cosas que las hacemos muy por inercia, ¿no? Muy desmeditadamente, y a veces eso no le da efectividad a nuestra vida. Alguien dijo, apúntale a la nada y desierto le vas a dar. El tema se trata de ser intencionales, tener propósitos. Y ahora, aquí, note que todo plan poderoso va a principiar con un propósito piadoso. Todo plan poderoso va a iniciar, principiar con un propósito piadoso. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu. No fue una cuestión circunstancial, superficial, antojadiza. Él lo entendía que era algo que justamente en lo cual sentía la guía del Espíritu. Así que el enfoque espiritual está en la Escritura. ¿Cómo hacemos entonces un plan piadoso? Cuando éste refleja principios de la Escritura. Hemos comentado eso en otras oportunidades. Por ejemplo, el Nuevo Testamento menciona 7 principios de la voluntad de Dios. Y si yo enfoco mi vida, mis planes en función de eso, sabré que no hay pierde. Por ejemplo, dice la Biblia, el primer aspecto, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué aprendemos? Que la voluntad de Dios, que Dios quiere que todos se salven. Lamentablemente, no todos van a creer, no todos van a poner su confianza en Él, etc. Pero eso es su deseo. Así que si yo enfoco mis planes, los direcciono, valga la redundancia, en esa dirección, tengo la garantía de estar en la voluntad de Dios, de que es un plan piadoso. ¿Está bien? Así que debemos diferenciar lo emocional, ¿no es cierto? Permítame dar aquí acceder.
Debemos diferenciar lo emocional y circunstancial de lo espiritual. Entonces, una vez más, la escritura es la que, los principios bíblicos es lo que le va a dar a nuestros planes ese carácter de un propósito piadoso. Un segundo aspecto, estamos viendo qué partes tiene un plan. Primero, un plan tiene propósito. Segundo, un plan tiene un proceso. Versículo 21 dice, el mismo versículo, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo después que haya estado allí. ¿Notó? Había un proceso, ¿no es cierto? Un proceso implica pasos, etapas o partes, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Hay un progreso y aquí lo vemos reflejado por después. Él entendía que había un orden, ¿no es cierto? Y es lógico, ¿no? Un plan es eso, no hay pasos y entonces no va a decir primero este paso, luego el siguiente y posteriormente este otro. Y está bien. Etapas específicas, ¿no es cierto? Eso implica destino, duración, detalles, ¿no? Así que eso es cuando hablamos de un proceso. Es también una parte en cuanto a nuestros planes. Otra manera de decir un comienzo, una continuación y otra la conclusión. A estas alturas, es un poco así, estamos viviendo un tiempo bastante difícil donde si no todos, la mayoría de nuestros planes pues se diluyeron, ¿no? Esto de la pandemia no solo infectó, sino afectó nuestros planes, ¿no? Todo los que teníamos hasta marzo cambió. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Bueno, una vez más, si tenemos planes piadosos que están basados en principios bíblicos, nada lo va a poder afectar ni infectar. Así que en eso no hay pierde. Recuerda, la Escritura nos va a decir que todas las promesas de Dios, 2 Corintios 1:21, todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Así que esa es la garantía. Si lo hacemos en función, sobre bases circunstanciales, temporales, personales, tarde o temprano. Y hoy mire, esto no ha sido el caso solo de nuestros planes, de nuestra iglesia, de Perú, de todo el mundo. Imagínese, algo tan pequeño, invisiblemente pequeño, tiró abajo todo. Mire qué importante. Un tercer aspecto que tiene un plan, tiene prioridades. Versículo 21 vuelve a decir, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Dentro de ese proceso, dentro de ese plan, Pablo dice, me será necesario. Establece que una prioridad. ¿Qué es una prioridad? Prioridad quiere decir primero, lo primero. Ahora, ¿qué es lo primero? Y aquí hay a veces una tensión entre lo importante y lo urgente. Lo importante siempre debe ser lo prioritario. Y lo que pasa es que cuando no hacemos lo importante, se va a transformar en lo urgente. Y en el mejor de los casos siempre estamos haciendo cosas urgentes, viviendo la urgencia, viviendo así, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hicimos en su momento lo que fue importante. Permítame ponerle un ejemplo muy duro. ¿No es cierto? El domingo lo mencionábamos en nuestro estudio de las 7 iglesias. Cuando descuidamos cosas tan importantes como la vida espiritual, porque en ese momento aparentemente no ocurre nada, no pasa nada, hasta que llega un momento que se transforma en algo grave, en algo de emergencia. ¿Por qué? Porque dejamos de hacer lo que fue importante. Pensemos en otro aspecto hoy, la salud. Si la salud hoy no la cuidamos, algo tan importante, vamos a vivir la emergencia. A propósito, hablando de este tema tan sensible de la pandemia, hoy los doctores, y reconociendo que ellos dicen, no, van aprendiendo día a día, dicen, no espere a que llegue a ser algo emergente, grave. Desde el primer momento, dé por sentado que tiene el COVID y comience a tratar. Tómelo con importancia. Aquí está. Entonces, una vez más, un plan tiene prioridades. Lo importante debe ser antes que lo urgente, ¿no es cierto? Y aquí Pablo tenía una prioridad, ir a Roma, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuarto aspecto, ya estamos para terminar. Un cuarto aspecto, ¿qué partes tiene un plan? Un plan tiene propósitos, un plan tiene proceso, un plan tiene prioridades. Cuarto, un plan tiene participantes, obviamente. Y aquí los encontramos, versículo 21. Y enviando a Macedonia a 2 que le ayudaban, quienes eran a Timoteo y a Erasto,
Entonces, obviamente un plan comprende personas, participantes. En este caso, además de los actores, en este caso, entre comillas, el actor era Pablo, que hacía el plan, estaban los que ayudaban. Y esto nos recuerda la importancia, recuerdan lo de prioridad, la importancia del establecimiento, entrenamiento y ejecución de un equipo. Un equipo, qué importante. Es un reflejo de la naturaleza de Dios, la triunidad. Dios es un equipo, la Trinidad es un equipo, por eso todo lo que Él ha establecido es un equipo. La familia es un equipo, los esposos. Más tarde los hijos son invitados a formar parte. En la iglesia debe haber un equipo. En el gobierno, en el Estado también. Así que esto es importante. ¿Por qué? Porque en un equipo se divide el esfuerzo y se multiplica el éxito. ¿Sí? Esto es algo, una ley universal, no cabe duda. Y entonces, qué importante que aquí en los planes intervinieron Timoteo, ya lo conocemos, y Erasto. Así que un plan requiere participantes. Hoy siempre hay el riesgo, la tentación, a veces muy bien intencionada, de un enfoque egocéntrico, egocentrista, personalista, uno solo, yo solo y nadie más. Y eso no tiene sentido, no es correcto, no es saludable por ningún aspecto. Necesitamos entonces de participantes. Así que aquí está un cuarto aspecto. Un último aspecto, ya estamos terminando. Un último aspecto. Un plan tiene perseverancia. Dice el versículo 22, y enviando, habla de Pablo, a Macedonia a dos que le ayudaban, a Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Una parte muy importante siempre es la perseverancia. Porque suponemos a veces casi automáticamente que un plan implica cambios. Seguro, pero no necesariamente. Hoy vivimos en una permanente vorágine de cambios, ¿no es cierto? Si pensamos en la tecnología, obviamente hablar de meses ya se vuelve algo antiguo, ya se vuelve algo que ya perdió su vigencia, necesita la actualización, etcétera. Imagínense, estamos viviendo cosas impresionantes y a veces eso lo trasladamos a aspectos mucho más importantes, mucho más trascendentes, la vida. Lo transformamos en modas, lo transformamos en tendencias y regimos la vida así. Y por eso la vida está como está. Y olvidamos que las cosas que son importantes son las duraderas, la perseverancia. Hoy vivimos en una generación de instantaneidad, todo es instantáneo. Café instantáneo, comida instantánea, pizza instantánea, ropa instantánea, muebles instantáneos, todo es instantáneo. La tecnología hoy lo ha vuelto así. Relaciones instantáneas, trabajo instantáneo, todo es instantáneo. Y pensamos que también la vida se vuelve así. No tenemos tiempo, estamos tan apurados, tan desesperadamente apurados que no tenemos tiempo para esperar. Nos hemos vuelto impacientes, no sabemos esperar en Dios, no sabemos depender de Él. Queremos cambiar. ¿Qué está de moda hoy día, esta semana? Y no importa si es bueno o malo, no. ¿Qué está de moda? Olvidamos la importancia de la perseverancia. Y entonces, ¿dónde va la mayor cantidad de gente? ¿Cuál es la corriente? ¿No? Así se maneja. Y qué triste. Hoy es eso. No importa si es bueno o malo. En este caso no importa si es malo. No. La cosa es qué es lo nuevo. ¿No es cierto? Y aquí Pablo nos recuerda la importancia de la perseverancia. En medio de todo esto, mire lo que hizo. Él se quedó. Él se quedó por algún tiempo en Asia. Así que la puesta en práctica de un plan debe ser paulatina. Estamos hablando de planes, claro que sí. Pero esto debe ser paulatino. Permítame compartirles, suelo a su vez compartir con pastores cada semana y siempre estoy animándole, que suele pasar, uno escucha algo supuestamente nuevo e interesante y uno va a la iglesia y quiere cambiarlo. Y yo le paro animando diciendo, no haga eso, por muy verdadero, verídico, revelador, no haga eso, no es sano, no es cierto. ¿Por qué? Porque el cambio debe ser progresivo, porque si no, esto es paulatino, ¿no es cierto? De a pocos, porque si no estos cambios críticos pueden ser
contraproducentes. ¿Sí? Usted entiende eso. Así que, qué importante es tener bases fijas que no cambian. No cambia la palabra de Dios, no cambian sus principios. Así que esto es importante. Lo actual no debe destruir lo anterior. Repito, lo actual no puede destruir, no debe destruir lo anterior. Sino en todo caso diluirlo. Sería esa la mejor manera. Lo nuevo no debe romper lo viejo, sino reemplazarlo. Esa es la mejor manera a propósito. Entonces se requiere la perseverancia, el aspecto de perseverancia. Hay situaciones más críticas donde, por ejemplo, hay personas, hemos conocido algunas, muy tristes, muy lamentables, ¿no? Supuestamente quieren echar la culpa a su carácter, temperamento, personalidad. No pueden quedar en un trabajo más de un par de meses. Innecesariamente, no pueden mantenerse allí. Obviamente no hay ningún mínimo aspecto de regularidad o algo por el estilo. Entonces, la perseverancia es importante, ¿no es cierto? Ahora, obviamente para ser perseverantes necesitamos tener cosas correctas, concretas, en las cuales necesitamos perseverar. Pero el problema es que ahí está, en que en la base de esa perseverancia no hay cosas que son, como dijo Jesús en Mateo 7, cual una roca, que puede soportar la edificación, que puede soportar que vengan las lluvias, que crezca el río y con todo su ímpetu no pase nada. Ese es el problema. ¿En qué estamos edificados y en qué vamos a quedar perseverantes? Ese es el problema. Así que de ahí está el detalle. Así que en nuestros planes, para terminar, la pregunta sería: ¿qué papel tiene la palabra de Dios? En los planes que son seguramente bien intencionados, ¿qué parte tiene la palabra de Dios? Una vez más, ¿cuán bíblicos son nuestros planes? Dios no quiere colaborar con nuestros planes. Lo repito, Dios no quiere colaborar con nuestros planes. Él quiere elaborarlos. A Él no le interesa ayudarnos. Él no quiere ser un convidado. Él lo que quiere ser, como reclama ser, el Señor o nada. Si no le estamos dejando ser el Señor de nuestra vida, le estamos diciendo que no es nada. Así que no le echemos la culpa a Dios de lo que no le concedemos. No le echemos la culpa de nuestros fracasos en tal o cual aspecto, si nunca le dimos parte. Nunca nos interesó que Él tuviera parte en nuestro plan. A lo más solo decíamos: Señor, bendice el plan. En otras palabras, fírmame la factura de una vez. Casi hacerle cual cómplice. Tenemos que hacer planes. Ya hemos hablado de eso otras veces. Algunos van a llevar esto al extremo y van a tomarlo de una manera extrema y van a decir: no tengo que hacer planes porque Dios, sí, cómo no, también. Y otros van a decir: no, yo no hago planes porque Dios, no. Ninguno, ambos. Deberíamos hacer planes como que todo dependiera de nosotros y deberíamos de confiar, de depender de Dios como que todo depende de Él, valga la redundancia. Así que en esta noche, ¿qué parte tiene la palabra de Dios? ¿Qué parte tiene Dios en nuestros planes? No me diga así bien intencionado, dígame qué parte tiene. Si no, es cuestión de tiempo. Y como podemos anticipar, cuando vengan las consecuencias, además de las consecuencias, habremos perdido el tiempo. Que el Señor nos ayude a que nuestros planes sean piadosos. Recuerde, Él no quiere colaborar, quiere elaborarlos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias que una vez más nos recuerdas que tú eres el más interesado en bendecirnos. Tú eres bueno y por tu naturaleza nos quieres bendecir. Tú quieres, Señor, que podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sencillamente, Señor, solo demandas que confiemos en ti, que te creamos, que te conozcamos más y mejor. Y gracias por tu palabra, que es el manual, nuestra única regla de fe y práctica para el desarrollo y crecimiento de nuestra vida. Gracias por este tiempo. Una vez más dejamos en tu presencia las peticiones que hemos elevado, que hemos compartido. En el nombre de Jesús. Amén.